Capítulo 11. La criatura humana como un ser irreemplazable. El maestro de la sensibilidad. Llegamos al final de este libro. Aquí veremos 3 características fundamentales de la personalidad de Jesucristo: la sensibilidad, el placer de pasar inadvertido y la preocupación específica por cada ser humano. Estudiarlas contribuirá a entender algunos pensamientos y reacciones relacionados con la persona más bella y difícil de comprender que pasó por esta tierra: la sensibilidad y la hipersensibilidad. Para aclarar este tema, permítanme contarles una anécdota. ML es una educadora brillante. Percibe el mundo de forma distinta a la mayoría de las personas. Contempla los pequeños detalles de la vida. Capta los sentimientos más ocultos de las personas a su alrededor. La sonrisa de un niño la encanta. Hasta las hojas balanceándose en el aire la inspiran. Le gusta extraer lecciones de las dificultades que enfrenta. La vida para ella no es un espectáculo vacío. Conclusión: ML desarrolló la sensibilidad, una de las más nobles características de la inteligencia y una de las más difíciles de conquistar. Con todo, difícilmente alguien logra desarrollar una sensibilidad madura, acompañada de protección emocional, seguridad y capacidad para filtrar los estímulos estresantes. Por eso, normalmente las personas sensibles se vuelven como ML, o sea, hipersensibles. Las personas hipersensibles tienen bellísimas características de sensibilidad, pero al mismo tiempo presentan frecuentes crisis emocionales y un humor fluctuante que se alterna entre el placer y el dolor. Cuando yerran o fracasan, se castigan excesivamente. Cuando ven a alguien sufriendo, sufren con la persona y, a veces, hasta más que ella. No logran controlar el impacto emocional ante una pérdida. Gravitan en torno a las dificultades que aún no han surgido y no consiguen impedir dentro de sí mismas el eco de los estímulos estresantes que las rodean. Se puede decir que las personas hipersensibles son las mejores de la sociedad, pues son incapaces de herir a los demás, pero son pésimas consigo mismas. Soportan los errores ajenos, pero no los propios. Comprenden el fracaso del prójimo, pero no soportan el suyo. Son especialistas en castigarse a sí mismas. Muchos poetas y pensadores fueron hipersensibles, por eso tuvieron graves crisis emocionales. La sensibilidad es una de las características más sublimes de la personalidad. Sin ella no se desarrolla el arte de la contemplación de lo bello, la creatividad, la socialización. Por desdicha, el sistema educacional valora poco la expansión de la sensibilidad, como también estimula poco la protección emocional. El maestro de Nazaret desarrolló la sensibilidad emocional en su sentido más amplio. Se volvió más que una característica de la personalidad, fue el arte poético. Era afectuoso, observador, creativo, detallista, perspicaz, indagador, sutil. Disfrutaba de los pequeños eventos de la vida y además alcanzaba a percibir los sentimientos más ocultos en aquellos que lo rodeaban. Veía encanto en una viuda pobre y percibía emociones reprimidas en una prostituta. Cristo fue el maestro de las emociones. Entrenó su sensibilidad desde niño. Mientras iba creciendo en sabiduría, desarrollaba una emoción sutil y una inteligencia refinada. Y eso le daba una habilidad psicoterápica impresionante, la de captar los pensamientos no verbalizados y adelantarse a las emociones no expresadas. ¿Por qué cuando adulto se volvió un excelente narrador de historias? Porque en la niñez y en la juventud la rutina y el tedio no tuvieron espacio en su vida. Mientras los niños y hasta los adultos de su época vivían superficialmente,
como simples peatones, él penetraba y reflexionaba acerca de los mínimos detalles de los fenómenos que lo rodeaban. Creo que miraba a los cielos y componía poemas acerca de las estrellas. Seguramente dedicaba largo tiempo a contemplar y admitir las flores del campo. Los lirios cautivaban sus ojos y las aves del cielo lo inspiraban. Mateo 6, 26 al 28. Hasta el cántico de las golondrinas que perturba al atardecer sonaba como música a sus oídos. El comportamiento de las ovejas y los movimientos de los pastores no pasaban inadvertidos ante ese poeta de la vida. Por ser un distinguido observador, el maestro de la sensibilidad se hizo un excelente narrador de historias y de parábolas. Sus historias cortas y llenas de significado contenían todos los elementos que había contemplado, admirado y seleccionado a lo largo de la vida. Murió joven, tenía poco más de 30 años, pero acumuló en su humanidad una sabiduría que el mundo académico aún no adquiere. La vida no le dio abundancia de bienes materiales, pero extrajo riquezas de la miseria. Rompió los parámetros de la matemática financiera. Era riquísimo, aunque no tuviera dónde recostar la cabeza. Estuvo envuelto desde niño en un ambiente estresante, pero expresó la mansedumbre y la lucidez de su desierto. Se volvió tan calmado y manso que cuando adulto se consideró el propio origen de la tranquilidad. Por eso hizo sonar en los estresados territorios de Judea y Galilea una invitación nunca antes oída. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Nuestra paciencia es inestable y circunstancial, pero la suya era estable y contagiosa. Aquellos que lo seguían de cerca no sentían temores ni perturbaciones emocionales. Su sensibilidad era tan aguda que cuando una persona sufría a su lado, era el primero en percibir y buscar aliviarla. Los dolores y las necesidades de los demás importunaban las raíces de su ser. Todo lo que tenía lo compartía. Era un antiindividualista por excelencia. Cristo tenía una amabilidad sorprendente. Freud excluyó de la familia psicoanalítica a los que pensaban contrariamente a sus ideas, pero el maestro de Nazaret no excluyó de su historia al que lo traicionó ni al que lo negó. Las personas podían abandonarlo, pero jamás desistía de nadie. Sería de esperar que por haber desarrollado el más alto nivel de sensibilidad, Cristo tuviese todos los síntomas de la hipersensibilidad. Al contrario, consiguió reunir en la misma orquesta de la vida dos características casi irreconciliables: la sensibilidad y la protección emocional. Cuidaba a los demás como nadie, pero no dejaba que el dolor de ellos invadiera su alma. Vivía en medio de adversarios, pero sabía protegerse. Por eso no se abatía cuando era menospreciado o injuriado. Logró mezclar la seguridad con la dulzura, la osadía con la simplicidad, el poder con la capacidad de apreciar los pequeños detalles de la vida. Al contrario de las personas sensibles, las insensibles difícilmente exponen sus emociones. Son egoístas, individualistas, implacables, incapaces de reconocer su error y por eso son especialistas en reclamar y criticar superficialmente todo lo que las rodea. Están siempre escondiéndose detrás de una cortina de seguridad que muestra no una emoción tranquila, sino una rígida e insegura. Terapéuticamente hablando, es mucho más fácil guiar a una persona hipersensible a proteger sus emociones y a resolver algunos problemas de hipersensibilidad que conducir a una insensible
a despojarse de su rigidez y conquistar la sensibilidad. No obstante, siempre es posible volver a desarrollar algunas características de la personalidad. El desafío está en salir de la condición de espectador pasivo a la de agente modificador del itinerario de la propia historia. Aunque la sensibilidad casi siempre tire hacia la hipersensibilidad, mientras una persona más aprenda a encontrar placer en los pequeños detalles de la vida, más saludable emocionalmente será. No espere encontrar un gran número de personas ricas en emociones en la Avenida Paulista, en los Campos Elíseos, en Wall Street o entre los millonarios mencionados en Forbes. Búsquelas entre aquellas que encuentran tiempo para observar el brillo de las estrellas. Alguien podrá argumentar que en las grandes ciudades es difícil observar las estrellas a causa de la polución del aire. Siempre tendremos argumentos para odiar el desarrollo de nuestra sensibilidad. Si hay una cortina de polución que tapa nuestra visión, ciertamente hay un universo de otros detalles que late a nuestro alrededor. Un diálogo sincero, la sonrisa de los niños, una flor que se abre, un viaje introspectivo, una revisión de sus creencias y la lectura de un libro. Necesitamos dedicar tiempo a aquello que no trae ganancia al bolsillo, sino a nuestro interior. Jesús decía que el tesoro del corazón es estable, mientras que los bienes materiales son transitorios. Mateo 6, del 19 al 20. Al preservar sus emociones en los momentos de estrés y disfrutar del placer de los pequeños hechos de la vida, el carpintero nos dejó un modelo vivo de que es posible desarrollar la sensibilidad, incluso en un ambiente donde solo haya piedras y arena. Las características distintivas del carácter de Dios y Jesús. Jesucristo no fue solo el maestro de las emociones, también tenía una característica difícil de comprender, lo que hace que su personalidad sea diferente a todas las demás. Le gustaba pasar inadvertido y ser hallado por aquellos que ven con el corazón. Antes de estudiar esa característica de Cristo, me gustaría invitar al lector a profundizar en algunas indagaciones filosóficas acerca del carácter del autor de la existencia, Dios. Al observar el universo, a pesar de notar tanta belleza y organización, no vemos a su autor. Si hay un Dios en el universo, ¿por qué deja la mente humana en suspenso y no muestra claramente su identidad? Si es omnisciente, si tiene plena conciencia de todas las cosas, e incluso de nuestras preguntas acerca de Él, ¿por qué no contesta las dudas que hace siglos nos incomodan? Todo el universo, incluso las millones de especies de la naturaleza, indica la existencia de un creador. No obstante, a pesar de haber realizado una obra fantástica, no quiso ponerle su firma. ¿Por qué no? Muchos se vuelven ateos porque no encuentran respuestas a sus dudas. Otros, entre tanto, buscan al Creador con los ojos del corazón, y por eso dicen encontrar su firma en cada lugar y en cada momento, en el cántico de los pájaros, en la anatomía de las flores y hasta en la sonrisa de las personas. Es propio de un autor firmar su obra, aunque sea con un seudónimo. Al parecer, el Creador dejó que los innumerables detalles de su creación hablasen por sí solos, como si fueran su propia firma. Algunos administradores públicos realizan pequeñas obras, pero al inaugurarlas hacen grandes discursos. El autor de la existencia, al contrario, hizo obras admirables tan grandes que ni todas las enciclopedias del mundo podrían describirlas.
pero no hizo ningún discurso de inauguración. Nadie invade la propiedad de otra persona bajo pena de sufrir una acción judicial. Con todo, estamos viviendo en la tierra, de donde sacamos el alimento para nutrirnos, el aire para respirar y hacemos un territorio para vivir. Pero, ¿dónde está el propietario de este planeta azul que se distingue de los millones de otros en el cosmos? ¿Por qué no reivindica lo que es suyo y no nos cobra impuestos para disfrutar de su más excelente propiedad? Esas son cuestiones importantes. Siempre hubo a través de la historia personas en el campo teológico y filosófico que consumieron gran parte de su energía mental intentando revelar los misterios de la existencia. Y mientras más preguntaban, más aumentaban sus dudas. ¿Por qué el autor de la vida no se revela sin rodeos a esta especie pensante a la cual pertenecemos? Algunos argumentan, él dejó diversos escritos de hombres que tuvieron el privilegio de conocer parte de sus propósitos. Veamos como ejemplo la Biblia. Está formada por decenas de libros y demoró cerca de 1500 años en ser escrita. Pero aunque podamos profundizar en los textos bíblicos y encantarnos con muchos relatos, tenemos que reconocer que Dios es un ser misterioso y muy difícil de comprender. A pesar de ser omnipresente, o sea, de estar todo el tiempo en todas partes, no se muestra claramente. Por eso usó hombres para escribir algo acerca de sí. Isaías fue uno de los principales profetas de las antiguas escrituras. En uno de sus textos, hace una declaración brillante acerca de una característica de Dios que solo los más sensibles logran percibir. Verdaderamente, tú eres Dios que te encubres. Isaías 45:15. Isaías observaba el universo, veía un mundo admirable, pero se turbaba, pues a su autor no le gustaba exhibirse, más bien se ocultaba de los ojos visibles. Un día Elías, otro profeta de Israel, pasaba por un gran problema. Estaba siendo perseguido y sufría grave riesgo de perder la vida. Asustado, se escondió de sus enemigos, preguntándose dónde estaría el Dios a quien servía. Dios entonces hizo venir un fuerte viento, pero él no estaba en el viento. Hizo aparecer un fuerte fuego, pero tampoco estaba en medio de la furia de las llamas. Entonces, para sorpresa de Elías, hizo surgir una brisa suave, casi imperceptible, y allí sí estaba. Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Nos encantan los grandes eventos, pero a Dios le encantan las cosas sencillas. Es necesario ver las cosas pequeñas para encontrar a aquel que es grande. Einstein, el científico más grande del siglo XX, quería entender la mente de Dios. El autor de la teoría de la relatividad era más ambicioso de lo que se podría imaginar. Como investigador irrefrenable, estaba interesado en conocer más que los misterios de la física, más que la relación tiempo-espacio que tanto insomnio provoca en los científicos. Quería comprender los pensamientos de Dios. Otros pensadores como Descartes, Spinoza, Kant, Kierkegaard hicieron de sus indagaciones acerca de Dios objeto constante de sus investigaciones. Pasaban tiempo produciendo conocimiento sobre el Creador. Y a usted, lector, ¿nunca le surgieron en su mente preguntas acerca de qué es la existencia y quién será su autor? Es propio del ser humano amar los elogios, la apariencia, complacerse con el poder y sentirse por encima de sus semejantes. Piense un poco. Si el autor de la existencia apareciera repentinamente en la tierra de forma clara y visible,
¿no cambiaría completamente la rutina humana? ¿No se postrarían a sus pies todas las criaturas humanas? ¿No estaría impresa su imagen en las primeras páginas de todos los periódicos? Su presencia seguramente sería el mayor acontecimiento de la historia. Según las biografías de Jesucristo, eso ya ocurrió. Hace 2000 años, el Dios eterno finalmente decidió mostrar su cara, darse a conocer a sus criaturas terrenales. Juan dijo, repitiendo las palabras de Jesús, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Ante esas palabras, todos podríamos decir, ahora, finalmente, el autor de la existencia vino a revelar su identidad. Sin embargo, al analizar la historia de Jesús, en lugar de aclarar nuestras dudas, aumentaron. ¿Por qué? Porque se esperaba que el Hijo del Dios Altísimo naciera en el mejor palacio de la tierra, pero para sorpresa nuestra, nació entre los animales. En la intimidad de un pesebre vertió sus primeras lágrimas. El aire saturado del olor agrio de estiércol fermentado ventiló por primera vez sus pulmones. También era de esperarse que demostrase al mundo sus virtudes y su poder desde su nacimiento, pero vivió anónimo hasta los 30 años. Cuando decidió por fin manifestarse, hizo milagros increíbles, pero en vez de usarlos para confirmar su real identidad, pedía insistentemente a las personas que no divulgasen lo que había hecho. Ese Jesús es tan diferente a lo esperado que confunde a cualquiera que quiere investigar su personalidad. Con el simple poder de su palabra rompió las leyes de la física como si fueran juguetes. Sanó ciegos, resucitó muertos, calmó tormentas, caminó por sobre las aguas, multiplicó materia, panes, se transfiguró, o sea, hizo todo lo que la física y las ciencias más lúcidas creen que es imposible que suceda. Por eso, al investigarlo, no es posible considerar más que dos hipótesis. O Jesucristo es la mentira más grande de la historia, o la verdad más grande del universo. O los discípulos deliraban al describirlo, o, de verdad, describieron a la persona más admirable, atrayente y difícil de comprender que pisó esta tierra. Creerle a Jesucristo o no es algo totalmente personal, algo que tiene que ver con la conciencia individual. Pero, como afirmé en el primer libro de esta colección, aunque lo rechacemos, sería imposible que los discípulos inventaran una personalidad como la de él. Ni el autor más fértil lograría imaginar un personaje con sus características, pues sus reacciones y pensamientos sobrepasan los límites de la previsión, creatividad y la lógica humana. El niño Jesús debía haber crecido a los pies de los intelectuales de su época y convivido con los mejores maestros de la filosofía griega. Pero no frecuentó escuelas y aún más fue a tallar madera. ¿Cómo es posible que aquel que declara ser el coautor de billones de galaxias pierda tiempo trabajando con troncos de madera? Locura a los ojos físicos, pero sabiduría para aquellos que ven con el corazón, para aquellos que ven más allá de los límites de las imágenes. Los dioses griegos, si estuvieran vivos, se quedarían con la boca abierta al saber que aquel que declara ser el creador de los cielos y la tierra, la única vez que vino a revelarse claramente, se escondió detrás de los ruidos de los martillos. El coautor de la existencia con la piel de un carpintero. Juan, en su vejez, hizo un relato sorprendente acerca de Jesús. Describió:
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. El pensamiento del discípulo indica que el propio Jesús proyectó con el Padre la existencia, el mundo animado e inanimado. Padre e Hijo pusieron el cosmos en una mesa de dibujos de arquitectura. Ambos fueron responsables de la creación de la existencia, y por eso Juan dijo que sin Jesús nada se realizó. El evangelista fue más lejos y comentó: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Según ese discípulo, el coautor de la existencia pisó esta tierra revestido de un cuerpo biológico, adquirió una humanidad y habitó entre los seres humanos. Por estar escondido en la piel de un carpintero, es probable que muchos de los que lo elogian y dicen amarlo hasta hoy, si estuviesen presentes en aquella época, hubieran tenido gran dificultad en reconocerlo y seguirlo. La convicción con que Juan habla acerca de Jesús es admirable. A través de su óptica, aquel que nació en un pesebre fue el autor de la vida y fue quien confeccionó los códigos genéticos, así como sus incontables mutaciones. De acuerdo a los 4 evangelios, Dios y su Hijo no son una simple energía cósmica extremadamente inteligente. No son solo un poder superior o una mente universal, sino seres dotados de personalidad y con características particulares, como cada uno de nosotros. Muchas son fácilmente observables, entre ellas el placer de pasar inadvertidos y de dar plena libertad a las criaturas para que los busquen o los rechacen. Un día la hija de Jairo murió. Jesús fue hasta su casa. Al llegar, encontró a muchas personas llorando en la sala, buscando consolarlas. Les dijo con mucha naturalidad: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Marcos 5:39. Inmediatamente las personas comenzaron a reírse de él, pues sabían que la niña estaba muerta. Sin incomodarse con eso, entró en la habitación donde estaban el cuerpo de la niña, los padres y algunos discípulos. Ahí, con increíble determinación, impresionó a los presentes. Solo dio una orden para que la niña se levantara y ella revivió inmediatamente. Enseguida, hizo 2 cosas inesperadas que mostraban su carácter modesto. En primer lugar, pidió que le diesen de comer a la niña. Pero, para quien hizo el milagro de resucitarla, ¿no sería fácil alimentarla de modo sobrenatural? Por supuesto. Con todo, se ocultó detrás de ese pedido, deseando, además de eso, mostrar que la vida humana no debe basarse en milagros, sino en trabajo. Hizo lo mismo cuando pidió que quitaran la piedra de la tumba de Lázaro. Después, a pesar de haber dejado a todos maravillados con su acto, les advirtió que no comentasen a nadie acerca de lo que había sucedido. ¿Cómo sería posible ocultar aquel hecho? Jesús sabía que se regaría como fuego en paja seca. Pero, ¿por qué pidió silencio? Su pedido no era una estrategia de mercadeo. No pedía silencio para despertar en las personas el deseo de divulgar sus hechos. No, él no disimulaba su comportamiento, pues como hemos visto, vivió el arte de la autenticidad. Al pedir silencio, estaba solamente deseando ser fiel a su conciencia, pues lo que hacía no era para promoverse a sí mismo, sino para aliviar el dolor humano. Si hubiese querido, pudo haber estremecido el Imperio Romano, pero prefería ser un sembrador que plantaba ocultamente sus semillas. Se negó a usar su poder para aliviar el dolor.
A todos nos gusta ser estrella en medio de la multitud. Y, aunque no lo confesemos, apreciamos que el mundo gira a nuestro alrededor. Pero Jesús simplemente no tenía esa necesidad. Sus enemigos lo trataban como un nazareno, una persona despreciable, sin cultura y sin estatus político. Pero eso no le perturbaba. Al contrario, se alegraba de no pertenecer al grupo de los fariseos. Le gustaba ser confundido con sus amigos. Muchos quieren ser diferentes a los demás, aunque no tengan nada de especial. Con todo, Jesús, a pesar de ser tan diferente a la multitud, actuaba con naturalidad. Alcanzó una de las más bellas virtudes de la inteligencia: ser especial por dentro, pero por fuera común, aunque famoso. Pensar en el comportamiento de Jesús nos asombra. Mientras sus enemigos planeaban su muerte, Él hablaba afirmando que era una fuente de placer, una fuente de agua viva. Mientras sus enemigos preparaban falsos testigos para condenarlo, Él encontraba tiempo para hablar de sí mismo con poesía, diciendo simbólicamente que era una vid que transportaba una rica savia, capaz de satisfacer a sus discípulos y tornarlos en personas fructíferas. Juan 15, del 1 al 5. ¿Qué hombre es ese que expresa un ardiente placer de vivir en medio de un ambiente de pérdidas y rechazos? ¿Qué secretos se ocultaban en lo íntimo de su ser que lo inspiraban a hacer poesía donde solo había clima para llorar y no para pensar? Cristo vivió una paradoja brillante. Demostró un poder raro, pero a la hora de su sufrimiento evitó completamente su uso. ¿No les parece extraño eso? Por esa razón sus acusadores lo escarnecían a los pies de la cruz diciendo: a otros salvó, a sí mismos no se puede salvar. Mateo 27:42. Sus detractores jamás podrían haber torturado a aquel que exhalaba dulzura y amabilidad, pero se entiende que hayan quedado perturbados con el hecho de que hizo tanto por los demás, aunque nada por sí mismo. Jamás en la historia alguien tan fuerte dejó de usar la fuerza en beneficio propio. En el Getsemaní, Jesús no contuvo ni su propia taquicardia, ni su sudor, ni el dolor de su alma. En la cruz no lo dejaron morir tranquilo. Un eco provocativo le hería la emoción ya angustiada. Médico, sálvate a ti mismo. Pero aún debilitado, resistió. Utilizó todas sus células para comportarse como un hombre. El hombre, un ser irreemplazable. Cuando yo era un ateo acérrimo, pensaba que Dios era solo una fantasía humana, un fruto imaginario de la mente para calmar sus conflictos, una disculpa de la fantástica máquina cerebral que no acepta el caos del fin de la vida. Más tarde, al investigar el proceso de construcción de la inteligencia y percibir que hay en él fenómenos que sobrepasan los límites de la lógica, comencé a descubrir que las leyes y los fenómenos físicos no son capaces de explicar plenamente la psique humana. En milésimas de segundo somos capaces de entrar en los laberintos de la memoria y, en medio de billones de opciones, construir las secuencias de pensamientos con sustantivos, sujeto, verbos, sin saber de antemano dónde están guardados. ¿Cómo es eso posible? Intrigado, comencé a darme cuenta de que debía haber un Dios que se esconde detrás del velo de la creación. Pregunté, cuestioné,
investigué continuamente algunos misterios de la existencia. El arte de la pregunta ayudó mucho a eliminar los preconceptos y abrir las ventanas de mi mente. El contenido de las preguntas determina la dimensión de las respuestas. Solo los que no temen preguntar y cuestionar, incluso sus propias verdades, se podrán hartar con las más bellas respuestas. ¿Qué respuestas encontré? No necesito decirlas. Encontré las suyas. Pregúntate e investigue cuántas veces sean necesarias. Nadie puede hacer eso por usted. Nadie puede ser responsable de la conciencia del otro. Permítanme afirmar que, al final de cuentas, las biografías de Cristo revelan algo nunca antes escrito o pensado. Esas palabras componen los textos más bellos de la literatura mundial. Desde la óptica de la filosofía, la vida humana es una gótica existencial ante la eternidad. En un instante somos bebés y en otro somos viejos. Morimos un poco cada día. Miles de genes conspiran contra la continuidad de la existencia, trazando las líneas de la vejez, conduciéndonos al final del túnel del tiempo. La historia de Cristo nos muestra que el Dios que no tuvo principio y no tendrá fin realmente se interesa en los complicados mortales. Sin analizar la historia registrada en los Evangelios, es difícil mirar al universo y no cuestionar. ¿Quién nos garantiza que no somos títeres del poder del Creador? ¿Seremos simples objetos de su diversión que más tarde serían desechados en el torbellino del tiempo? En las sociedades humanas, sobre todo en las democráticas, somos otro número de identificación, otro ser que compone la masa de la sociedad. Con todo, a pesar de ser Jesús una persona coronada de misterios, vino claramente con la misión de proclamar al mundo que cada criatura es única para Dios. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, del 11 al 32, de la oveja perdida, Lucas 15, 3 al 7, y en tantas otras, ese agradable narrador de historias empeña su propia palabra, afirmando categóricamente que cada uno de nosotros es un ser irreemplazable, inigualable, a pesar de nuestros errores, fallas, fragilidades y dificultades. Por eso usó su propia sangre como tinta para escribir un contrato eterno entre el Creador y la criatura. Si los textos de los Evangelios no hubieran llegado hasta nosotros, no sería posible que la mente humana concibiera la idea de que el autor de la existencia tenía un hijo y que por amar a la humanidad incondicionalmente lo enviaría al mundo para vivir bajo las condiciones más inhumanas y al final sacrificarse por ella. Juan 5:36. ¿Cómo puede el Creador amar tanto a una especie tan llena de defectos, cuya historia está sumergida en un mar de injusticias y violaciones de derechos? El Hijo murió como el más indigno de los hombres, y mientras eso sucedía, el Padre lloraba intensamente, aunque no podamos atribuir lágrimas físicas a Dios. Lloraba con cada herida, con cada hematoma y con cada golpe de martillo que clavaba a su hijo en la cruz. Los padres no soportan el dolor de los hijos. Una pequeña herida en los hijos puede llevar a los progenitores a la desesperación. Verlos morir es sin duda el dolor más grande que puedan sufrir. Ahora imagínese el dolor del Padre pidiéndole a Jesús que se entregara voluntariamente, dejando que los hombres lo juzgaran. Según las escrituras del Nuevo Testamento, hace 2000 años ocurrió el evento más importante de la historia. El más dócil y amable de los hombres fue maltratado, herido y torturado. Su padre estaba presenciando todo
su martirio. Podía hacer todo por él, pero si intervenía, la humanidad estaría excluida de su plan. Por eso no hizo nada. Fue la primera vez en la historia en que un padre tuvo pleno poder y pleno deseo de salvar a un hijo, de frenar su dolor y castigar a sus enemigos, y se abstuvo de hacerlo. ¿Quién sufrió más, el padre o el hijo? Los dos por igual. El autor de la existencia abrió una profunda valla en sus emociones mientras su hijo moría lentamente. Ambos vivieron el espectáculo más impresionante del dolor. ¡Qué entrega tan arrebatadora! El inmenso cosmos quedó demasiado pequeño para el Todopoderoso. El tiempo inexistente para el omnipresente, hizo por primera vez una pausa. Demoró en pasar. Cada minuto se hizo una pausa. El comportamiento de Dios Padre y de Dios Hijo desmorona completamente nuestros paradigmas religiosos y filosóficos. Deshace los parámetros de la psicología. En lugar de exigir sacrificios y reverencias de la humanidad, ambos se sacrificaron por ella. Pagaron un precio inmensurable para dar lo que consideraban el mayor regalo que un ser humano puede recibir, aquel que Cristo llamaba otro consolador, el Espíritu Santo. ¿Qué amor es ese que se entrega hasta las últimas consecuencias? Tiberio César estaba sentado en el trono de Roma. Quería dominar la tierra con espadas, lanzas y máquinas bélicas, pero el autor de la vida y su hijo, que declaraban ser los dueños del mundo, querían sujetarlo a una historia de amor. El padre y el hijo, ¿son fuertes o débiles? Fuertes a tal punto que no necesitaban mostrar su fuerza. Grandes a tal punto que se mezclaban con las personas más despreciadas de la sociedad. Nobles a tal punto que querían ser amados por hombres y mujeres, y no tenerlos como sus esclavos o siervos. Pequeños a tal punto que solo son perceptibles a aquellos que los miran con el corazón. Solamente alguien tan fuerte y tan grande es capaz de hacerse tan pequeño y accesible. Es imposible analizar al Padre y al Hijo sin sentir cuán mezquinos, orgullosos, individualistas y fríos somos emocionalmente. Los objetivos de Jesús no eran sus milagros exteriores. Esos eran pequeños delante de su real deseo de transformar al interior del ser humano, reparar las avenidas de sus pensamientos, oxigenar los rincones de las emociones y hacer un aseo general en los sótanos inconscientes de la memoria. Solamente un cambio de naturaleza conduciría a las criaturas a conquistar las características más importantes de la personalidad vividas ampliamente por Cristo. Si cada uno, independientemente de la religión que profesa, incorporase a sus personalidades algunas de esas características, la tierra no sería más la misma. Los consultorios de los psicoterapeutas quedarían vacíos. No habría más violencia ni crímenes. Las naciones no gastarían una moneda más en armas. La miseria y el hambre serían extinguidas. Los presidios se tornarían en museos. Los soldados se volverían romanticistas. Los jueces desvestirían sus togas. No habría más necesidad de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea la Carta Magna de la ONU, pues el amor, la preocupación por las necesidades de los demás, la solidaridad, la tolerancia, los intentos por ayudarse mutuamente, el pleno placer, el sentido existencial y el arte de pensar serían cultivados indefinidamente. Las sociedades
se tornarían en un jardín con una sola estación, la primavera. El maestro de las emociones iba hacia el caos. Estudiamos la trayectoria de Cristo hasta el Getsemaní. Ahora llega el momento en que el maestro de las emociones es arrestado y juzgado. El mundo de ahora en adelante conocerá la secuencia más dramática del dolor físico y psicológico que un hombre haya soportado. Son más de 30 formas de sufrimientos, tema a ser estudiado en otro libro de esta colección. Jamás alguien pagó conscientemente un precio tan alto por alcanzar sus objetivos, por materializar su sueño. Después de haber estudiado cada una de las etapas del sufrimiento que Jesús vivió en los momentos finales de su vida y la forma en que se comportó delante de ellas hasta morir de deshidratación, hemorragia, agotamiento y falla cardíaca, probablemente nunca más seremos los mismos. Algunos ante las angustias desisten de sus sueños y a veces hasta de la propia vida. Cristo era diferente, amaba vivir cada minuto. Estaba consciente de que lo herirían sin piedad, pero no retrocedería. Había previsto que lo iban a humillar, que irían a escupirle en la cara y lo convertirían en un espectáculo público de vergüenza y dolor. Pero permanecía parado, firme, mirando fijamente a los ojos de sus acusadores. La única forma de cortarlo de la tierra de los vivientes era matándolo, extrayendo cada gota de su sangre. Nunca alguien que sufrió tanto demostró con convicción que la vida, a pesar de todas sus turbulencias, vale la pena vivirla. Y hasta aquí el último capítulo, el maestro de las emociones.